padre prefirió ir de campamento en lugar de asistir a mi boda. Así que fue mi padrastro quien me entregó en el altar. La reacción de mi padre al ver las fotos lo hizo regresar esa misma noche. Para que comprendan el contexto, mi prometido, Ethan, y yo nos comprometimos hace unos 5 meses. Como ninguno de los dos deseaba una ceremonia pomposa, decidimos casarnos en el jardín de nuestra casa, rodeados únicamente de familiares y amigos íntimos. Queríamos que todo fuera lo más personal y acogedor posible. La fecha elegida era particularmente especial para nosotros, ya que marcaba nuestro 4º aniversario juntos. Aunque se trataba de un evento pequeño, cambiar la fecha no era una opción viable. Ya teníamos contratos con los decoradores y el servicio de catering. Más allá de eso, simplemente no quería ceder ante la petición de mi padre, Richard, para posponerla. Su motivo me parecía ridículo. Mi hermano, su hijo predilecto, estaba de visita en la ciudad y había organizado un viaje para ese mismo fin de semana. Sé que suena increíble, pero es exactamente lo que ocurrió. Una semana antes de la boda, mi padre me llamó para decirme que no podría asistir debido a una emergencia médica. Era una excusa muy débil, pues no podía imaginar qué tipo de emergencia requeriría esperar una semana y que además no pudiera reprogramarse. Al presionarlo, finalmente admitió la verdad. Había aceptado ir al campamento sorpresa que mi hermano, Alex, había planeado. El viaje coincidía con mi boda. Cualquiera pensaría que la elección era evidente, pero para mi padre, el campamento era más importante. Según él, Alex solo regresaba a casa un par de veces al año y no quería desperdiciar la oportunidad de pasar tiempo con él. Intentó convencerme de que cambiar la fecha de la boda sería fácil, argumentando que al ser una ceremonia íntima, solo bastaría con avisar a unas cuantas personas y renegociar con los proveedores. Le expliqué lo significativa que era esa fecha para Ethan y para mí, pero tras un rato de conversación me di cuenta de que era inútil. Mi padre ya había tomado su decisión. El campamento con Alex tenía prioridad. No me sorprendió su elección. Alex siempre ha sido su favorito. Tiene 30 años, 3 más que yo, y desde niño destacó por ser muy talentoso. Mientras tanto, yo siempre fui normal, lo que hacía que él acaparara toda la atención y los elogios, relegándome al segundo plano. Durante mi adolescencia sentí mucha envidia. Aunque intentaba alegrarme por sus logros, me resultaba difícil porque Alex era increíblemente arrogante. Consciente de su talento y acostumbrado a ser el centro de atención, desarrolló un ego desmedido. Se comportaba como si fuera un regalo divino para el mundo, lo cual lo volvía insoportable. Solía menospreciarme, y por eso nunca tuvimos una buena relación. Me sentí aliviada cuando se fue a la universidad. Mis padres, Richard y Laura, se divorciaron cuando yo era adolescente. Mi madre había tenido una aventura con un amigo de la universidad, lo que provocó un divorcio lleno de tensiones y resentimientos. Afortunadamente, mi padre aceptó compartir la custodia, aunque las heridas emocionales de esa época aún persisten. Para ser sincera, el divorcio no sorprendió a nadie. Lo único inesperado fue la infidelidad de mi madre, Elena. Pero la separación era algo que todos veíamos venir. Según recuerdo, mis padres, Elena y Martín, siempre estaban discutiendo. Ninguno de mis momentos felices de la infancia incluye imágenes de ellos siendo realmente felices juntos. Durante reuniones familiares o celebraciones importantes, fingían ser una pareja unida por el bien de las apariencias. Pero era solo eso, una fachada. Había semanas enteras en las que apenas se dirigían la palabra o intercambiaban miradas. Incluso comenzaron a dormir en habitaciones separadas. Estoy convencida de que, en algún momento, ambos dejaron de amarse y permanecieron juntos únicamente por costumbre. Ninguno de los dos hizo un esfuerzo genuino por mejorar la situación. Mi madre terminó teniendo una relación extramarital. Aunque no intento justificar sus acciones,
Debo reconocer que mi padre tampoco era una persona fácil de tratar. Durante ese periodo, Martín atravesaba un momento especialmente complicado. Las discusiones eran casi diarias. Y además, comenzó a beber, lo que solo intensificaba los conflictos. Finalmente, un día, mi madre decidió confesar la verdad sobre su aventura y se marchó de casa. A pesar de ello, intentó mantener el contacto con nosotros, sus hijos. Yo, Valeria, era la única que respondía a sus mensajes. Mi hermano mayor, Diego, la ignoraba por completo porque nunca pudo perdonarla. La reacción de Diego era comprensible. Él siempre tuvo una conexión muy especial con nuestro padre. Desde que éramos pequeños, era evidente que mi padre tenía un favorito, y aunque intentaba negarlo, sus acciones hablaban por sí solas. Mientras crecíamos, mi relación con Martín era complicada en el mejor de los casos. Tras el divorcio, cuando decidí mantener una relación cordial con mi madre y su nuevo esposo, noté que mi padre comenzó a guardar resentimiento hacia mí. Creo que esperaba que actuara como Diego, quien no perdía oportunidad de hablar mal de nuestra madre y su esposo, Javier. Poco después de finalizar el divorcio, mi madre se casó con Javier, y yo fui su dama de honor. Diego, por el contrario, ni siquiera asistió a la boda. Sin embargo, debido a la custodia compartida, estaba obligado a pasar la mitad del mes con nuestra madre. Durante esas semanas, se comportaba de manera insoportable, especialmente porque Elena no tenía favoritos entre nosotros. Supongo que eso lo irritaba, ya que no podía salirse con la suya con su actitud rebelde. En varias ocasiones, mi padre intentó obtener la custodia total de Diego, alegando que mi madre y Javier lo maltrataban. Sus acusaciones eran infundadas y, por fortuna, no consiguió su objetivo. Me alegró que fracasara, porque al menos con mi madre yo sentía que tenía a alguien que realmente se preocupaba por mí. Javier, además, resultó ser una persona muy amable y comprensiva. Siendo tan joven, me sentía confundida sobre si debía o no mantener una buena relación con mi madre, a pesar de su infidelidad. Con el tiempo, decidí hacer lo que me hacía feliz, y tener una buena relación con ella fue lo mejor para mí. Me alegro de haber invertido tiempo y esfuerzo en fortalecer ese vínculo, porque la perdimos hace 6 años debido al cáncer. Estoy agradecida por cada momento que compartimos. Independientemente de lo que sucedió en su matrimonio, Elena siempre fue una madre increíble para mí, y eso es lo que verdaderamente importa. Incluso en sus últimos días, Diego apenas estuvo presente, pero yo estoy en paz sabiendo que estuve a su lado cuando más lo necesitaba. Aunque Diego visitó a mi madre un par de veces antes de que falleciera, creo que esos momentos le dieron algo de consuelo antes de partir. Unos meses después de su muerte, mi padrastro, Javier, decidió mudarse a otro estado. A pesar de la distancia, hemos mantenido contacto frecuente. Aproximadamente un año después del fallecimiento de mi madre, Diego recibió una oferta de trabajo en Londres, la cual aceptó sin dudar. Ahora vive allí y regresa una vez al año durante un par de semanas para visitar a nuestro padre, Martín. Esa es precisamente la razón por la que está aquí ahora. Mi hermano y yo no mantenemos comunicación desde hace tiempo. Sin embargo, tras la muerte de nuestra madre y su partida a Londres, mi relación con Martín comenzó a mejorar. Un día, inesperadamente, me pidió disculpas por haber sido distante conmigo tras descubrir la infidelidad de mi madre. Me confesó que se había sentido profundamente traicionado y herido, lo que lo llevó a actuar de maneras de las que no se sentía orgulloso, especialmente conmigo. Reconoció que siempre había priorizado a Diego, descuidándome a mí, lo que había deteriorado nuestra relación. Me expresó su deseo de enmendar las cosas y construir un vínculo más sólido. Así lo hicimos. Durante los últimos años, nuestra relación había mejorado de una forma que nunca imaginé posible. Pensé que finalmente las cosas estaban cambiando, por lo que decidí pedirle a Martín que me acompañara al altar en mi boda. Aceptó sin titubear.
Era consciente de su apego a Diego, pero no me importaba siempre que me tratara bien. Sin embargo, tras lo ocurrido recientemente, me di cuenta de que nunca sería realmente una prioridad para él mientras mi hermano estuviera presente. La única razón por la que se había esforzado en fortalecer nuestra relación era porque Diego vivía en Londres y solo venía unas semanas al año. Mientras tanto, yo era importante únicamente en su ausencia. Este último incidente fue una revelación dolorosa. Apenas podía creer que Martín me estuviera pidiendo reprogramar mi boda por un viaje de campamento con Diego. Entonces, hice lo único que se me ocurrió en ese momento. Acepté posponer mi boda en un impulso. Pero un minuto después de colgar la llamada con mi padre, contacté a Javier. Le pedí que me acompañara al altar en lugar de Martín. Admito que una decisión impulsiva, motivada por el deseo de desquitarme. Aún así, sentí que era lo correcto para mí. Javier ya estaba invitado a la boda, y como mencioné antes, sí, siempre fue una persona amable y solidaria. Fue quien más me apoyó durante el funeral de mi madre, y aunque no hablamos con frecuencia, mantenemos una relación cercana. Al principio, Javier dudó en aceptar mi petición, consciente de que Martín estaría presente. Sin embargo, logré convencerlo. No reflexioné mucho al respecto, porque aunque sabía que era un gesto algo mezquino, también sentía que mi padre lo merecía. Mi prometido, Ethan, estuvo de acuerdo conmigo, lo cual fue todo el respaldo que necesitaba. Durante la última semana antes de la boda, Martín apenas se comunicó conmigo. Sabía que era porque Diego estaba en la ciudad, lo cual no hizo más que aumentar mi resentimiento. Finalmente me casé, y como era de esperarse, Martín no asistió. Hasta el último momento mantuve la esperanza de que ocurriera algún milagro y apareciera, pero no sucedió. Mi padrastro, Javier, fue quien me llevó al altar. No me malinterpreten, estoy inmensamente agradecida por ello. Además, siendo mi día de boda, estaba realmente feliz con cómo se desenvolvió todo. Sin embargo, hubo un detalle que empañó ligeramente el momento. Después de enviarle a mi padre, Martín, una foto de Javier acompañándome al altar, esperaba que reaccionara molesto. Pero jamás imaginé que tomaría el próximo autobús de regreso solo para confrontarme. Eso fue exactamente lo que sucedió, y ahora me siento dividida por todo lo que ocurrió anoche. Le había pedido a mi prima Sofía que capturara una foto mía mientras caminaba hacia el altar y que se la enviara a mi padre desde mi teléfono. Ella lo hizo y Martín recibió la imagen unas horas más tarde. Su falta de respuesta me pareció extraña, pero como estaba ocupada con el almuerzo de la boda y atendiendo a los invitados, no le di mayor importancia. Alrededor de las 8 de la noche, cuando los asistentes comenzaban a despedirse, Martín apareció acompañado de mi hermano Diego. Ambos lucían agotados, pero solo Martín habló. Me dijo que estaba profundamente arrepentido por no haber tomado mi boda con la seriedad que merecía. Ahora que había regresado, quería que organizara otra ceremonia al día siguiente para poder estar presente y cumplir su rol de llevarme al altar. Admitió que había sido irrespetuoso al priorizar el viaje de campamento con Diego y al pedirme que reprogramara mi boda. También reconoció que mi reacción había sido completamente justificada. Expresó su remordimiento con lágrimas en los ojos y me suplicó una nueva oportunidad. Me aseguró que no le importaba si nadie más asistía. Solo deseaba la satisfacción de llevarme al altar. Sin embargo, su insistencia me molestó, porque era evidente que, de no haber pedido a Javier que me acompañara, probablemente no le habría importado tanto. Le pregunté directamente si habría regresado tan apresuradamente si no hubiera puesto a Javier en su lugar. Su silencio me dio la respuesta que necesitaba. Era claro que esto no se trataba realmente de mí, sino de su rivalidad con Javier. En ese momento, le dije que estaba profundamente decepcionada y que no organizaría otra boda solo para satisfacerlo. Tuvo su oportunidad y la desperdició. Le pedí educadamente que se marchara, explicándole que deseaba disfrutar lo que quedaba de mi día en paz. Martín se desplomó emocionalmente y continuó suplicando mi perdón.
Entre lágrimas, dijo que lamentaba no haberme dado la prioridad que merecía, pero yo mantuve mi postura. Le recordé que si él había podido tratarme de manera indiferente durante toda mi vida sin una razón válida, entonces yo tenía derecho a hacer esto, especialmente porque me había dado motivos de sobra para llegar a este punto. Finalmente, le dejé claro que todo lo que estaba ocurriendo era consecuencia de sus propias decisiones. Le dije que me alegraba de haber pedido a Javier que me llevara al altar, porque, aunque no era mi padre biológico, al menos él se preocupaba genuinamente por mí, y no de manera superficial como Martín siempre había hecho. Después de estas palabras, regresé a la casa mientras Martín seguía llorando. Más tarde, al mirar por la ventana, vi que tanto él como Diego se habían marchado. Ahora que ha pasado un tiempo y he tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo ocurrido, no puedo evitar sentirme algo culpable por mis palabras. Me pesa especialmente haber hecho llorar a mi padre. ¿Soy una mala persona por haber pedido a Javier, mi padrastro, que me llevara al altar en lugar de Martín, mi padre biológico? ¿O por haberlo confrontado y hacerlo sentir mal después? Al final del día, fue Martín quien decidió pedirme que cambiara la fecha de mi boda solo para ir a un trivial viaje de campamento con Diego, mi hermano. He pasado toda mi vida buscando excusas para justificar su comportamiento, pero francamente estoy agotada. No existe ninguna justificación válida para sus actos, y no tengo la obligación de perdonarlo si no lo deseo. Me entristece haberlo hecho llorar, pero creo firmemente que hay un límite en la cantidad de maltrato emocional que una persona puede soportar. Cuando ese límite se supera, uno gana el derecho de expresar su dolor, incluso si eso significa hacer llorar a la otra persona. Durante mi infancia y adolescencia, lloré muchas veces a causa de la manera en que Martín me trataba. Nunca hablé de ello, ni siquiera con él, porque, honestamente, dudo que hubiera cambiado algo, incluso si los hubiera sabido. Por eso, estoy en paz con mi decisión de cortar contacto con él. He hablado con mi esposo, Alejandro, al respecto, y él respalda completamente mi elección. Si no había mencionado su opinión antes, es porque necesitaba que esta decisión fuera exclusivamente mía, sin influencias externas. También hablé con Javier, mi padrastro, ya que me sentía un poco culpable por haberlo usado como una especie de instrumento para vengarme de Martín. Le ofrecí una disculpa, pero él me aseguró que no había nada de qué preocuparse. Me dijo que lo único que le importaba era saber que, después de mi padre biológico, él fue la primera persona en la que pensé, lo cual es cierto. Lo valoro profundamente, y ambos lo sabemos. Así que, por ese lado, todo está bien. Para quienes se sintieron molestos conmigo por usar a mi padrastro, creo que queda claro que él no se sintió ofendido. Mientras él esté en paz con lo ocurrido, yo también lo estoy. En unos días, Alejandro y yo partimos de luna de miel. Esa mañana, Martín volvió a llamar y, como de costumbre, dejé que el teléfono sonara. Sin embargo, unos minutos después, decidí revisar todos los mensajes que me había enviado. Hasta ese momento, como mencioné antes, Martín había estado llamándome todos los días sin falta desde la boda, siempre en horarios distintos, pero sin dejar de intentarlo. No revisé sus mensajes hasta ese día, y cuando finalmente lo hice, noté que todos compartían el mismo mensaje, aunque expresado de diferentes maneras. La esencia de cada uno era su arrepentimiento y su deseo de arreglar las cosas. Me decía que realmente me valoraba. Reconocía que no había sido el mejor padre y pedía una última oportunidad para enmendar sus errores. También admitió que yo tenía razón al estar molesta, ya que le había dado muchas oportunidades para corregir su comportamiento. Reconoció que había favorecido a Diego, mi hermano, por encima de mí, y entendía el resentimiento que eso había generado. Como mi único padre biológico, expresó su deseo sincero de ser parte de mi vida y afirmó que estaba dispuesto a hacer lo necesario para ganarse mi perdón.
esos mensajes me llenó de tristeza porque toda la situación resultaba extremadamente perturbadora. A pesar de ello, había decidido que necesitaba mantener distancia con él por un tiempo. Después de leerlos, resolví devolverle la llamada. Respondió casi de inmediato y comenzó a disculparse. Pero lo interrumpí para explicarle que solo llamaba para informarle que Alejandro, mi esposo, y yo estábamos por irnos de luna de miel. Le pedí que dejara de llamarme y enviar mensajes por un tiempo. Le aseguré que había leído sus disculpas y entendía su arrepentimiento, pero que sus constantes intentos no cambiarían el pasado y solo mantenían la herida abierta, algo que yo no deseaba. Le dejé claro que necesitaba espacio y que lo contactaría cuando estuviera lista. Si mis palabras lo lastimaron, no lo demostró en su voz. Simplemente respondió que comprendía y que esperaría a que yo lo buscara. Y así terminó esa conversación. Me sentí aliviada y comencé a enviar la luna de miel, con la esperanza de alejar mi mente de todo ese drama. 3 días después, ya en nuestra luna de miel, Martín había cumplido su palabra. No intentó contactarme ni una sola vez, algo que realmente agradecí. Sin embargo, inesperadamente, alguien más decidió intervenir. Esa mañana, Diego me llamó desde un número desconocido para darme un sermón sobre la importancia de la familia. Me acusó de tratar terriblemente a nuestro padre y exigió que me disculpara con él lo antes posible. Cuando contesté y reconocí su voz, estuve a punto de colgar, pero él me detuvo diciendo que si lo hacía, solo probaría su punto de que yo era una escapista. Por alguna razón, su comentario me detuvo. Supongo que sabe exactamente qué decir para presionarme. Me quedé en la línea y lo escuché decir que no podía simplemente huir de mi familia, que me gustara o no. Martín siempre sería mi padre biológico y que Javier, mi padrastro, jamás podría reemplazarlo. No entendí por qué sintió la necesidad de decir eso, como si aún estuviéramos en la escuela tomando bandos durante el divorcio de nuestros padres. Le respondí que necesitaba mantenerse al margen, ya que esto era un asunto entre Martín y yo. Pero Diego insistió, argumentando que, por mi actitud, nuestro padre había estado miserable, y que incluso habían tenido que acortar su viaje de campamento. Arruinar la visita, según Diego, nos afectaba a todos. Luego, me acusó de haber estado siempre celosa de él. Dijo que, aunque no podía cambiar lo sucedido, no tenía derecho a desquitarme con nuestro padre, simplemente porque él había elegido priorizar al hijo que siempre estuvo a su lado, a diferencia de mí, que supuestamente lo había traicionado durante el divorcio. Me quedé atónita por lo infantil e irracional que sonaba. Le respondí que ese comportamiento era exactamente lo que uno podía esperar de alguien que era un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Le dejé claro que no sentía ni una pizca de celos por él. De hecho, le confesé que más bien le tenía lástima, ya que, a pesar de su éxito profesional, seguía siendo emocionalmente inmaduro. Le dije que, sin importar cuánto lograra en su carrera, siempre sería miserable y desagradable. Cuando intentó refutar mis palabras, lo interrumpí con firmeza y le advertí que si lo hacía, solo confirmaría mi punto sobre su desesperación por aparentar lo contrario. Antes de que pudiera contestar, colgué. Fue sorprendentemente satisfactorio, aunque tal vez no debería haberle respondido en absoluto. Al menos había logrado desahogarme. Desde ese momento, decidí no atender más llamadas durante el resto del viaje, a menos que fuera una emergencia. De vuelta de nuestra luna de miel, Alejandro y yo retomamos nuestras rutinas. Aunque aún estábamos en modo vacaciones, al día siguiente ambos tuvimos que regresar al trabajo. Una vez readaptada a mi día a día, resolví que era hora de enfrentarme a mi padre y hablar con él. Después de mi jornada laboral, fui a la casa de Martín. Pareció sorprendido de verme, y no pasó mucho tiempo antes de que notara la presencia de Diego también. Lo ignoré por completo, ya que para mí no era relevante en ese momento.
Pedí hablar con mi padre en privado, ya que no quería lidiar con las constantes interrupciones de mi hermano, quien probablemente no sería capaz de mantenerse al margen. Aunque Diego mostró su descontento, finalmente accedió y se retiró a su habitación. Una vez a solas, le expresé a Martín mi profunda decepción por su comportamiento. Le recordé que realmente creía que nuestra relación estaba mejorando. Durante los últimos años habíamos comenzado a llevarnos bien, lo que me motivó a pedirle que me llevara al altar. Pero al pedirme que cambiara la fecha de la boda, sus prioridades quedaron dolorosamente claras. Reconocí que pedirle a Javier, mi padrastro, que me acompañara al altar fue un acto algo mezquino y vengativo. Sin embargo, también le expliqué que Javier era una persona muy importante para mí, aunque de una forma diferente a la suya. Le pregunté si había asistido a mi boda porque realmente lamentaba haber pedido el cambio de fecha o si lo había hecho únicamente por un sentimiento competitivo hacia Javier. Independientemente de sus razones, le dejé claro que a esas alturas eso ya no importaba. Lo sucedido no podía cambiarse y era algo que ambos debíamos aceptar. Mi padre se mostró visiblemente afectado por mis palabras. A pesar de ello, le expliqué que la única manera de manejar la situación era empezar de nuevo. Le dije que, aunque muchas personas podrían pensar que debería apartarlo de mi vida para siempre, eso no era realista ni lo que yo deseaba. Habiendo perdido a mi madre a causa del cáncer, sabía lo cruel y fugaz que podía ser la vida. Aunque mi padre había cometido errores, también hubo buenos momentos con él que no podía ignorar. Le expliqué que había llegado a un punto de aceptación y estaba dispuesta a darle una oportunidad para reparar el daño. Sin embargo, necesitaba tiempo para sanar, y durante ese proceso, él debía mantenerse a distancia. Le aclaré que esto podría tomar semanas o incluso años, pero eventualmente, cuando estuviera lista, podríamos intentar reconstruir nuestra relación. Le pregunté si estaba dispuesto a aceptar esto, y asintió. Antes de irme, me pidió un abrazo, y accedí. Fue un momento emotivo, aunque contuve las lágrimas hasta que estuve sola en mi auto. Esa fue la decisión a la que llegamos, y por ahora, parecía funcionar.